Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Así es, en este video vamos a hablar de la responsabilidad solidaria en el derecho laboral argentino. Y esto es muy importante para toda la Argentina. En este video vamos a explorar cosas como ¿a quién tengo que demandar? ¿Qué pasa si hay tercerización? ¿Puedo demandar al presidente de una sociedad anónima, al socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Puedo demandar al controlador de una empresa que no figura en los papeles de la empresa? ¿Qué pasa si me viene a ver un cliente que trabaja en un shopping? ¿Puedo demandar al shopping o solo al que figura como empleador? ¿Qué dice el ordenamiento argentino después de la ley Bases? Editar este video fue un trabajo enorme, así que suscríbete, dale like y compartí este gran video, porque lo que se viene ahora es una gran actualización en derecho laboral totalmente gratis para vos. Todo auspiciado por la Academia de Juristas, más de la Academia de Juristas al final de este video. ¡Ya cómete la maldita naranja! Y para empezar a hablar de este gran tema, lo primero que te tengo que decir es las consecuencias prácticas de no saber de lo que estamos hablando. Porque se pierden miles de juicios por abogados que no saben a quién demandar. Y a veces, peor aún, hay casos donde ganás el juicio y no lo podés cobrar. ¿Por qué? Porque no sabés a quién demandar, jurista. Porque una de las cosas que trata de hacer la ley de contrato de trabajo es que se respeten los derechos de las personas que trabajan. ¿Y cómo lo hace? Evitando, con algunas normas antifraude que vamos a ver hoy, que el empleador se insolvente a propósito, que lo veas al empleador y que no tenga un peso, pero que en realidad esconda una fortuna. Eso puede pasar en la vida real y la ley de contrato de trabajo lo sabe. Pero, antes de profundizar estas técnicas, hablemos un poco de la tercerización, de la responsabilidad solidaria y qué implica esto en la práctica. Jurista, si le preguntas esto a un economista, a un emprendedor, a un empleador, te va a decir que la tercerización es muy buena para las empresas, que de alguna manera lo que hace es facilita las contrataciones a los trabajadores. De lo que hace es que uno pueda perfeccionarse en ciertas artes, que hace que no pierdas tiempo, que los tiempos sean más rápidos. Porque, por ejemplo, si yo soy una empresa, no quiero contratar a alguien porque es mucho lío de averiguar, hacer las entrevistas. Entonces voy a contratar a alguien para que de alguna manera se encargue de ese trabajador, que trabaje para mí, pero que lo contrate otra persona. Eso desde el punto de vista de la practicidad, de algo rápido, de algo ágil. Pero, el derecho laboral, no tonto ni perezoso, sabe que a veces hay fraude. ¿Por qué? Porque el buen sindicalista, el buen abogado de trabajadores, sabe que la tercerización es algo que afecta muchísimo a los trabajadores. De hecho, los convenios colectivos, hay un convenio colectivo de los trabajadores aceiteros que prohíben la tercerización. ¿Por qué? Porque la tercerización a veces afecta al trabajador de forma directa y de forma indirecta. Veamos un poco desde el punto de vista del derecho colectivo. O sea, el poder de un sindicato sirve ¿para qué? Para que respeten las normas del derecho laboral que existen y para crear nuevas normas para establecer nuevos derechos para estos trabajadores. Por ejemplo, sirve para que digan, che, no puede ser, le estás pagando menos del mínimo, no le estás pagando las horas extras, respetá o vamos a la huelga. O, che, nos están pagando 2,50 pesos, hay mucha inflación, aumentame o vamos a la huelga. Para eso sirve el derecho colectivo, para hacer respetar los derechos y para conseguir nuevas conquistas. Y en este sentido, no es lo mismo, por ejemplo, te doy un ejemplo práctico, una fábrica de 2.000 trabajadores donde tiene un solo sindicato muy fuerte, que si esa empresa de 2.000 trabajadores empieza a tercerizar y tiene a 100 trabajadores trabajando en limpieza, 100 trabajadores en seguridad, 100 trabajadores en call center, 100 trabajadores en una parte técnica, 100 trabajadores en otra parte técnica. Si se empieza a dividir, a atomizar todo ese movimiento obrero, pierde fuerza de lucha. Entonces a veces la tercerización es una estrategia del capital para dividir y atenuar esa fuerza. ¡A la pelota! Y a la vez, esto le crea mucha inseguridad y mucha inestabilidad al trabajador en su faz individual.
Y esto lo pueden ver si ven cualquier película, cualquier serie. Al empleado temporal, al empleado que lo ponen en una agencia, siempre lo tratan mal, lo ningunean, tienen menor estabilidad. Por ejemplo, en una de mis series favoritas, The Office, hay un personaje que al principio de la serie es el empleado temporal y todos más o menos lo pasan por encima. Porque no es lo mismo que te contraten para Google y que seas un empleado de Google con la jerarquía, la reputación que tiene eso, que seas el contratado tercerizado por la empresa Pepito. Tu currículum no va a ser lo mismo. Y la solvencia de Google tampoco va a ser la misma que de una empresa que se crea y desaparece, se crea y desaparece cada 3 meses. Y además, a veces la tercerización se usa para diluir derechos adquiridos. Porque imagínate que en esta fábrica hay 2.000 trabajadores y después de cientos de años de luchas se consiguió que le paguen el presentismo, que le paguen antigüedad, que le paguen las horas extras o que le paguen algún beneficio adicional, producción o lo que sea. Imagínate que yo digo, che, el salario de esta persona está muy carito. Yo quiero pagar menos, así que voy a tercerizar a los empleados de limpieza y de repente ya no les voy a aplicar el convenio de la fábrica y les voy a aplicar el convenio de limpieza. Entonces el salario automáticamente, por una cuestión de qué convenio colectivo se aplica, cuál es la escala salarial, se reduce. Y no solo se reduce ese salario, sino que desaparecen todos los adicionales, antigüedad, presentismo, etcétera, etcétera. Entonces, en la práctica, la tercerización se usa muchas veces para esto, para simplemente aplicar otro convenio colectivo para no tener que pagar los salarios y todos los beneficios de ese convenio colectivo. Entonces, lo que vamos a ver hoy son prácticas para evitar que el empleador sea insolvente. Esto quiere decir que vos le reclamás al empleador A y te dice yo no tengo un peso, pero en realidad el verdadero empleador es B y hay plata pero la están escondiendo en alguna tramoya, o para simplemente pagar menos salarios, etcétera, etcétera. Y la ley de contrato de trabajo sospecha, sabe. Por eso vamos a ver herramientas como el fraude laboral. Vamos rápido a la ley de contrato de trabajo de Soy Jurista y vamos a el artículo 14 de la 2744 de la ley de contrato de trabajo. Este artículo que es muy importante cuando hablamos de principios, hablamos del principio de la primacía de la realidad. Lo que importa es la realidad, no lo que figura en los papeles. Este artículo dice nulidad por fraude laboral. Será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, esto es decir, esconder algo, por ejemplo, en un monotributo, en una prestación de servicios, en una falsa pasantía, etcétera, etcétera, interposición de personas o cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero contratar a Juan para que Juan trabaje para mí en un kiosco, pero yo no quiero que Juan me reclame a mí. Entonces le digo a mi novia, che, contratalo vos, que figure empleador tuyo. Pero en realidad hago todo yo, organizo todo yo me encargo de qué se paga, cuánto se paga, cómo son los procesos, cuántas horas va a trabajar, yo lo sanciono, yo le digo cuándo se puede tomar vacaciones, etcétera, etcétera. Pero figura mi novia en los papeles. Lo que dice este artículo es que si hay fraude, si todo esto fue una maniobra fraudulenta, eso es nulo. ¿Y qué quiere decir que sea nulo? El artículo 12 del Código Civil que están viendo en pantalla establece la consecuencia jurídica de la nulidad y siempre es aplicar la norma que se pretende evadir. O sea, aplicar la ley de contrato de trabajo y decir, hey, jurista, no te hagas el tonto, sos vos el verdadero empleador y vas a responder como responden los empleadores. Por el hecho de que no figures como empleador no quiere decir necesariamente que no seas empleador. Lo que importa es la primacía de la realidad. Y es esto lo que se establece frente a un fraude. Lo que vamos a ver en esta clase, que es bastante más complejo, es ver cuándo hay fraude laboral y cuándo no. Y lo vamos a ver con ejemplos prácticos. Porque como digo siempre, ¿la vida te da problemas? Soy jurista, soluciones. Otro mecanismo que utiliza la ley de contrato de trabajo para proteger al trabajador sujeto de preferente tutela constitucional es la obligación solidaria, que esta no la define,
la ley del contrato de trabajo, el derecho laboral, sino que la define el Código Civil. Y hay una diferencia entre la obligación solidaria y la obligación simplemente mancomunada. Cuando hablamos de que hay responsabilidad solidaria, lo que significa, recuerden, las clases de obligaciones, es que ustedes le pueden reclamar el 100% del cumplimiento de la obligación a cualquiera de los sujetos obligados que son solidariamente responsables. Esto quiere decir que si yo hice toda esta maniobra y mi novia figuró como empleador, si se establece que hay responsabilidad solidaria, el trabajador le va a reclamar el 100% de lo que le deben a cualquiera de los dos, al responsable directo, que es el empleador, y al responsable solidario. Hoy vamos a ver un montón de normas que establecen la responsabilidad solidaria. Esto quiere decir en castellano que el trabajador le puede reclamar el 100% del cumplimiento de las obligaciones a todos, al empleador y a los responsables solidarios. En cambio, en las obligaciones simplemente mancomunadas son obligaciones divisibles que vos solo le podés reclamar una parte. Ahora, después, si hay acuerdo entre las empresas, ellos se pueden hacer juicios entre ellos de repetición. Pero esos acuerdos comerciales no son oponibles frente al trabajador. El trabajador le puede reclamar el 100% a todos los responsables directos y a los responsables solidarios. Pero, la responsabilidad solidaria proviene de la ley, del orden público. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta clase. Así que suscribite, dale like y comenta este video porque se viene picante. En primer lugar, tenemos que recordar los elementos esenciales del contrato de trabajo y los sujetos, y sobre todo vamos a hablar de la figura del 26. ¿Qué es un empleador para la ley de contrato de trabajo? La ley de contrato de trabajo dice: se considerará empleador a la persona física o conjunto de ellas o jurídica, tenga o no personería jurídica propia, muy importante, que requieran los servicios de un trabajador. Me caigo y me levanto. Vamos a ver esto con ejemplos. Soy jurista, es un abogado independiente. Imagínense que contrato una secretaria. Eso quiere decir que yo, en los términos del 26, empleador, persona física, contrata bajo relación de dependencia a una secretaria. Eso crea un contrato de trabajo entre mi persona y mi secretaria. Ejemplo típico. Pero, imagínense que Soy Jurista tiene 2 socios y esos 2 socios también son abogados independientes. Los 3 no formamos una sociedad, una cooperativa, una sociedad anónima, una SRL, una SAS. No formamos nada. Simplemente nos juntamos y cada uno tiene sus casos, cada uno tiene su clientela, cada uno cobra su plata. Los 3 somos una empresa en los términos del artículo 5 que vamos a ver a continuación. Pero, los 3 nos ponemos de acuerdo. Le decimos, che, ¿qué les parece si contratamos una secretaria, nos ayude a los 3 y le pagamos el sueldo entre todos? ¿Se puede hacer esto en el derecho laboral argentino? Sí. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Hay que demandar a todos. Si vos representás al trabajador, tenés que demandar a todos en los términos de ¿qué? Del 26. La figura del 26 es la del pluriempleador también. Esto quiere decir que esa secretaria tiene 3, básicamente, jefes, 3 empleadores y técnicamente los puede demandar a los 3 frente a un incumplimiento laboral. Lo que es un poquito complicado en la práctica es quién lo tiene que registrar. Se puede registrar en ARCA, en AFIP, a más de un empleador por una misma relación laboral. A veces hay dificultades técnicas, pero desde la teoría no hay ninguna dificultad. Los 3 la pueden registrar como pluriempleador en los términos del 26. Y en este caso no estamos hablando de técnicamente responsabilidad solidaria, sino responsabilidad directa de los 3 sujetos. Lo que sí es un poco complicado en la práctica es que vos tenés que probar después. Que los 3 te daban órdenes, que los 3 te decían qué hacer, cómo hacerlo, que los 3 te podían suspender, que vos te ponías de acuerdo con los 3 por, no sé, los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una cuestión de prueba que depende de cada caso en concreto. Cuando vayamos avanzando en la clase, les va a quedar mucho más claro este ejemplo. Y recuerden que esto podría darse no solo con los abogados. Imagínense que hay 3 dentistas que tienen un solo consultorio y una sola secretaria, 3 contadores, etcétera, etcétera. Distinto es el supuesto donde 3 socios forman una sociedad anónima, una SRL, etcétera, etcétera. Ahí, en realidad, el empleador, digamos, la sociedad, el sujeto que tiene la legitimidad activa de este contrato de trabajo, digamos, en principio, es la sociedad.
La sociedad sería el empleador, técnicamente hablando, ya lo vamos a ver en los términos del artículo 5. Entonces, en ese caso, la secretaria cuando demanda, en principio demanda a la sociedad, salvo incumplimiento de estas tres personas. Porque más adelante, al final de esta clase, vamos a ver en qué casos se puede demandar a las personas físicas atrás de las sociedades. Otro ejemplo del artículo 26 es el pluriempleador, pero persona jurídica. Hay casos en la práctica donde yo he demandado a dos sociedades y el juez me dijo, jurista, tenés razón, esta sociedad y esta sociedad en realidad actuaban como una sola, como un pluriempleador, porque a veces le daba órdenes de acá, órdenes de allá, etcétera, etcétera. Vos beneficiabas acá, beneficiabas allá, trabajador. Entonces podés demandar a dos sociedades por la figura del pluriempleador del 26. Un ejemplo que se da mucho en los libros es el ejemplo de las UTE. Antes UTE con E, ahora solo UT, después de la última modificación del 2015 del Código Civil. ¿Qué es esto? Es un contrato asociativo en los términos del 1463 a 1469 del Código Civil y Comercial de la Nación. Básicamente es cuando se juntan, por ejemplo, no sé, 3, 4, 5 empresas para hacer un puente de una ciudad a la otra y forman este sujeto que en realidad no tiene personería propia, que son las UTE, básicamente, y vos, como trabajador, podés ser un trabajador dependiente de esta UTE. En la práctica, si tenés que demandar a todos los integrantes de la UTE, porque técnicamente es un híbrido que no tiene personería jurídica propia, pero como leímos del 26, no hace falta tener personería jurídica propia para ser empleador en los términos del 26. Miren qué amplio es el 26. ¿Por qué? Porque busca proteger al trabajador sujeto de preferente tutela constitucional. Y ahora me voy a poner un poquito técnico porque tenemos que hablar de tercerización y de un montón de cuestiones bastante complejas, pero antes tenemos que repasar lo básico y les juro que esto hay que leerlo 1.000.000 de veces porque es mucho más difícil de entender de lo que parece. El artículo 5 define qué se entiende por empresa y qué se entiende por empresario en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. Y dice, a los fines de esta ley se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de empresa es muy grande. Nosotros a veces en la práctica decimos, no sé, la empresa McDonald's, pero en realidad el concepto McDonald's es enorme. Incluye una sociedad que podría ser Arcos Dorados S.A., por ejemplo, que dentro de esa sociedad tiene un presidente de esa SA, por ejemplo. Hay una marca que está registrada, que es McDonald's. De repente hay un grupo de trabajadores que trabajan para esa sociedad. De repente hay inmuebles a nombre de esa sociedad. De repente hay páginas web que serían medios inmateriales. O sea, la empresa es todo eso enorme. Y es muy importante diferenciar todo eso porque a veces alguno dice, pará, ¿todo esto es de esta empresa o es de esta sociedad o es de esta sociedad? ¿De qué empresa es? Bueno, si sabemos de qué estamos hablando y vemos qué amplio es esto de empresa, vamos a entender que lo importante es que esté todo ordenado bajo una dirección. Y desde ese punto de vista vamos a diferenciar lo que sería una empresa grande de una empresa chica, de un apéndice de una empresa dependiente de otra empresa que en realidad es parte de empresa. Estoy confundiéndolos, pero lo van a entender con ejemplos claros. Lo importante es no confundir sociedad con empresa, con empresario. Y a veces lo usamos todo lo mismo, pero no es lo mismo. Y como bien ven acá, los fines pueden ser económicos o benéficos. Una asociación civil sin fines de lucro también puede ser una empresa en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. Y distinto es el empresario, la persona física atrás de todo eso. Y recuerden que hay hechos del dependiente. Entonces, si alguien que se comporta como empleador me dice algo, técnicamente lo está haciendo en representación del empleador si tiene esas facultades. Pero bueno, ahora vamos a ir a lo práctico para que entiendan mejor este artículo. Y cuando pensamos en lo práctico, tenemos que volver a las bases del derecho laboral y hablar de las facultades de las partes, de los derechos y deberes, y decir, ¿cómo es esto del poder de organización, el poder de dirección, el poder sancionatorio de
esta empresa, de este empleador. ¿Cómo es? Y entonces nos tenemos que hacer preguntas. En el caso en concreto, ¿quién organiza el trabajo? ¿Quién es dueño de la clientela? ¿Quién establece los precios? ¿Quién establece los procesos? ¿Quién se beneficia directamente o indirectamente de todo esto? ¿Quién es dueño de la marca? ¿Quién es dueño de las herramientas de trabajo, de los lugares físicos, de los inmuebles, de los bienes muebles? ¿Quién organiza esto? ¿Esto es una empresa o es un apéndice de otra empresa? ¿Cómo se organiza esto exactamente en el caso en concreto? Estas son las preguntas que nos vamos a tener que hacer en cada caso en concreto para resolver los supuestos que se vienen a continuación. Y claro, tengo que aclarar que es clave hablar de la relación de dependencia y todas cosas que estuvimos viendo cuando analizamos el contrato de trabajo. Entonces, veamos cómo la ley de contrato de trabajo sospecha y protege frente a distintos supuestos para evitar el fraude laboral. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que un fraude muy común en la época que surgió la ley de contrato de trabajo era hacer figurar a alguien como socio. Yo tenía la idea de poner un puestito, no sé, quería vender zapatos, zapatillas, y en vez de contratar a un trabajador, porque yo no quiero pagar aportes, le digo, che, ¿querés ser mi socio? Yo pongo el capital, vos ponés el trabajo, hacemos una sociedad y vos figurás como socio, no como empleado. En esos casos, nosotros podemos entender dos realidades, dos situaciones. Una, son socios de verdad. Esto es una relación totalmente comercial. Los dos toman decisiones, los dos establecen precios, procesos, son dueños de las herramientas, se llevan las ganancias y las pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si en la práctica no es así? Me hacen figurar como socio, pero me obligan a hacerme el monotributo, me lo gestiona el contador de mi jefe me dice en qué horario tengo que ir, me sanciona si no voy, me descuenta, él se queda con la plata y me da la misma plata todos los meses, me dice cuándo me puedo tomar vacaciones, cuándo sí, cuándo no, etcétera, etcétera. Frente a esta conducta, la ley, ni tonta ni perezosa, dijo, voy a crear el artículo 27. La figura del socio empleado. Las personas que, integrando una sociedad, prestan en esta toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual con sujeción a las instrucciones o directivas que le impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal actividad, serán considerados trabajadores dependientes de la sociedad a los efectos de la aplicación de esta ley, de la ley de contrato de trabajo y de los regímenes legales o convencionales que regulen y protegen la prestación de trabajo en relación de dependencia. Me caigo y me levanto. ¿Qué quiere decir esto? En castellano puede ser que vos figures como socio de una sociedad, pero que tengas derecho a ser considerado un trabajador dependiente de esa sociedad. Y si no te registraron, sos un trabajador no registrado que vas a poder reclamar como cualquier trabajador no registrado, aguinaldo, vacaciones, aportes, indemnizaciones o daño por trabajo no registrado, etcétera, etcétera, etcétera. Obvio que no es tan fácil. Hemos visto videos de casos grises donde el trabajador se llevaba el 60% de lo que ganaba esa sociedad, entonces el juez dijo, mirá, vos no sos un socio empleado. O sea, básicamente vos sos un socio, acá no sos un socio empleado. Entonces, a veces depende de la prueba del caso en concreto, qué es lo que va a decir el juez, si considera que hay relación de dependencia encubierta o no. Entonces, todo depende un poco de la prueba del caso en concreto. El artículo también exceptúa las sociedades de familia entre padres e hijos, básicamente. Lo que quiero que les quede bien claro de esta práctica es que esta norma en principio no exige un fraude. No exige el fraude que exige el 14. Esto es algo objetivo de la ley, que dice, che, ¿qué es lo que tenés que probar vos, trabajador? Bueno, que vos hacías toda tu actividad o parte principal de tu actividad de forma personal y habitual. Vos ibas de lunes a viernes, 8 horas todos los días, ahí. ¿Es lo único que hacías? O la verdad vos ibas una vez por mes, tomabas decisiones importantes y nos preguntamos,
quién ejercía la organización, la dirección, el poder sancionatorio, quién organizaba el trabajo, quién era dueño de la clientela, quién establecía esos procesos, quién se beneficiaba directa o indirectamente, en qué porcentajes, de qué depende. ¿Eras dueño de la marca? ¿Sí o no? ¿Eras dueño de las herramientas de trabajo, de los lugares? ¿De qué estamos hablando en el caso en concreto? Y eso es lo que se va a analizar también en el caso del 26 de la figura del socio empleado. Muy importante. Yo ya hice un gran video del artículo 26 que no fue modificado por la ley bases, que se los dejo acá en la descripción de este video, que lo pueden ver, dura como 45 minutos, en un fallo súper polémico, muy criticado de la Corte, que básicamente dijo que en este caso se trataba de un trabajador independiente, que era parte de la sociedad y que no era un socio empleado en los términos del 27. Es un desastre ese fallo para mí, pero bueno, lo explico bien en ese video de 45 minutos que les súper recomiendo para profundizar la figura del socio empleado. Pero como hablamos de responsabilidad solidaria, es muy importante recordarlo. Dice el artículo 28, auxiliares del trabajador. Si el trabajador estuviese autorizado a servirse de auxiliares, estos serán considerados como relación directa con el empleador de aquel, salvo excepción expresa prevista por esta ley o los regímenes legales o convencionales aplicables. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Esto pasaba mucho, por ejemplo, en el campo, que de repente contrataban a un hombre que venía con una familia de hijos y le pagaban salario solo al hombre y de repente la esposa estaba trabajando, el hijo trabajando. Y el contrato de trabajo, lo que tienen que tener en cuenta es que es personal y además es informal. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al 28 no hay un contrato de trabajo en este ejemplo, hay 3. Uno con el hombre, uno con la esposa y uno con el hijo. Si los 3 están trabajando bajo dependencia, hay 3 contratos de trabajo. Esta es la figura del auxiliar. También son casos muy comunes de los fleteros, que hay un fletero que está contratado como un falso monotributista y tiene un ayudante. Ese ayudante auxiliar, hipotéticamente, le podría reclamar al verdadero empleador. El ejemplo sería este. Hay una fábrica que vende colchones y contrata a un fletero. Lo contrata como trabajador monotributista, prestación de servicios. Y ese fletero tiene un ayudante. Si establecemos que hay una relación de dependencia entre la fábrica y este trabajador, el otro sería también trabajador de la fábrica por auxiliar. Obvio que en la vida real es un poco más complejo porque capaz ese fletero era un trabajador autónomo y ese auxiliar le puede reclamar la relación laboral al fletero y no a la empresa en principio. Pero ahora vamos a ver que se va a complicar mucho más cuando veamos la figura del 29 antes y después de la ley base, del 30, del 31, del 225, etcétera, etcétera. Si quieren profundizar, también tengo un video especialmente de la figura del 28, pero recuerden estas claves. La autorización puede ser expresa o tácita. Esto quiere decir que si el empleador me vio trabajando y se cayó la boca, ahí hay una relación laboral. Porque hay un consentimiento tácito. O sea, vino el fletero con su ayudante, estuvo durante 3 años bajando los muebles y el empleador lo sabía. Esto podría ser un contrato de trabajo en los términos del 28. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Pero, como dije recién, a veces en la práctica es un poco más complicado de lo que parece. Recuerden que el contrato de trabajo es informal, no hace falta que esté un contrato escrito para que exista. Con que haya consentimiento de las partes, ya básicamente existe el contrato de trabajo. Para seguir profundizando estas hipótesis del fletero, de qué pasa con la empresa de muebles, a continuación vamos a ver la figura del 29. Y ahora les voy a pedir un poco de paciencia, lo vamos a ver con ejemplos prácticos para que lo entiendan, pero quiero que separen su mente un segundo en antes de la ley bases y después de la ley bases. Antes del DNU 7023 y después del DNU 7023. Durante muchas décadas, el artículo 29 de la ley de contrato de trabajo decía esto: interposición y mediación. Solidaridad. Los trabajadores que, habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto concierten,
los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de seguridad social. Y después habla de la figura de las empresas de servicios eventuales, que la vamos a ver en unos minutos. Vamos a un ejemplo para que lo entiendan. Imagínense que yo me dedico a hacer instalaciones de líneas de teléfono. Trabajo para una empresa de telefonía muy importante en la Argentina, pero no me contrata la empresa de telefonía. No. Me contrata una empresa constructora. Mi trabajo es todos los días ir a la casa de distintos usuarios de esta empresa telefónica y arreglar las instalaciones del teléfono o instalarlas. Imagínense esta la situación. Pero en mi recibo de sueldo no figura como empleador la empresa telefónica. Figura una empresa que se llama Empresa Constructora de Teléfonos S.A. Y es una empresa que la verdad no tiene nada. No tiene bienes, no tiene organización propia, es un sello. Es una persona, es un hombre de paja. Es como si fuera un testaferro. Figura como empleador, pero no hace nada, no existe. Es un apéndice de esta empresa más grande. ¿Qué es lo que dice este artículo 29 antes de la reforma? Que esta empresa constructora responde solidariamente, pero que el verdadero empleador es la empresa telefónica. ¿Por qué? Porque aplica el principio de la primacía de la realidad. Lo que dice este artículo es que si nosotros alegamos y probamos que esta empresa, esta sociedad constructora es un sello de goma y no existe más que para figurar como empleador, la consecuencia jurídica es que no es mi empleador esa constructora, sino que mi empleador es esa empresa telefónica. Y eso es lo que decía el 29 antes, que es lo mismo que dice el actual y anterior artículo 14, que si hay una interposición de personas fraudulenta, lo que podemos pedir es la nulidad de eso y podemos hacer responsable al verdadero empleador, porque aplicamos la norma que se pretende eludir. Entonces, la consecuencia jurídica del 29 viejo y del 14 actual es la misma. Es decir, vos no sos empleador, vos sos responsable solidario, vos sí sos empleador. Pero jurista, ¿por qué me complicás la vida? ¿Qué importa quién es el empleador si los dos responden solidariamente? ¿Ustedes saben cuánto gana un empleado de la construcción? ¿Ustedes saben cuánto gana un empleado de una empresa de telefonía? No es lo mismo. Capaz estamos hablando del doble de plata de diferencia. Además, los empleados de la construcción, en los términos de la ley 22.250, el Estatuto de la Construcción, no les corresponde indemnización por despido en los términos del 245, pero a los empleados de la telefonía sí. Entonces, a la empresa de telefonía le convenía contratar, crear incluso esta sociedad constructora para contratar a 1.000, a 2.000 trabajadores de esa forma, para pagarles un salario menor. Encima, cada 3 meses desaparecían y se creaban nuevas, porque había insolvencia programada, básicamente, y los que daban órdenes eran las empresas de telefonía. Cada vez que instalaban, llamaban a la empresa de telefonía y funciona bien. Cada vez que faltaba un cable, iban a la empresa de telefonía. Che, ¿me das el cable que falta? Che, ¿dónde tengo que ir hoy? Y al usuario de la empresa de telefonía. No, esta sociedad constructora no tenía una actividad propia principal. En los términos del artículo 5, en realidad la que organizaba todo era la empresa de telefonía. La que organizaba todos los medios personales, materiales e inmateriales, la empresa en los términos del artículo 5, era la empresa de telefonía. Y no usé este ejemplo porque sí, porque esto se discutió durante décadas, por ejemplo, en el plenario Vázquez con Telefónica de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esta clase es para todo el país. Y los plenarios de la Cámara son obligatorios solamente en la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, o sea, en la Justicia Nacional del Trabajo. Sin embargo, está buenísimo que estudiemos qué se dijo para ver qué argumentos jurídicos hay de los dos lados. Porque si aplicamos el viejo 29, que sería el actual 14, la consecuencia jurídica es que esta empresa que me registró, esta empresa constructora, no es mi empleador.
responde solidariamente, pero no es mi empleador. Mi empleador es esa flecha roja que va a la empresa telefónica. Y no me registró la empresa telefónica. Entonces, antes de la ley Bases, de acuerdo al plenario Vázquez, lo que podía hacer ese trabajador atento a este fraude es reclamar por todas las indemnizaciones por trabajo no registrado. La 24013, artículo 8, 9, 10, 15, artículo 1 de la 25323. O sea que podía reclamar daños por este trabajo no registrado y además las diferencias salariales. Pagame ese presentismo que me debes, la antigüedad que me debes del convenio de Telefónica, el adicional del convenio de Telefónica, pagame el salario de esa escala de ese convenio colectivo. No lo que me estás pagando. Te habilitaba a reclamar diferencias salariales, diferencias indemnizatorias, te habilitaba a reclamar, incluso, como dije recién, la relación laboral como si no estuviese registrada. ¿Y por qué aclaré que el plenario Vázquez era antes de la ley Bases? Que dice esto básicamente el plenario Vázquez, que vos podés reclamar trabajo no registrado cuando hay este tipo de fraude, porque el artículo 7 de la 24013 lo que decía básicamente es que para estar registrado en la Argentina te tiene que registrar el empleador en los libros de comercio y en el Sistema Único de Seguridad Social. Y como en este caso no te registró el empleador, sino que te registró un tercero, vos estás no registrado. Eso es lo que se determinó en el plenario Vázquez. Básicamente, para que te registren bien, te tiene que registrar tu verdadero empleador, lo cual me parece perfecto. Pero, el legislador de la ley Bases y del DNU 7023 dijo, esto no me gusta, porque la verdad, esta persona tiene aportes. Hay un fraude, sí, hay un fraude, pero tiene aportes, o sea, alguien le dio un aporte. Entonces crearon distintas normas para reconocer esos aportes realizados, y la norma más importante que quiero destacar ahora es que se creó el 7 bis, se modificó el 7 de la 2403 y se creó el 7 bis, y de acuerdo al decreto 847 del 24 que reglamenta la ley Bases en el anexo 2 artículo 1, se estableció que te puede registrar cualquiera. A vos, trabajador, te puede registrar un tercero. Ya no es más, como dice el plenario Vázquez, que te tiene que registrar el verdadero empleador de acuerdo al principio de la primacía de la realidad, sino que la registración es válida aunque te registre un tercero. En los congresos de derecho laboral, desde que surgió la ley Bases, lo que se preguntan los distintos autores es, ¿esto es así? ¿Puede la ley decir cualquier cosa? ¿Puede decir que mi empleador no es mi empleador? La naturaleza jurídica del vínculo, ¿quién la define? ¿El legislador o la Constitución, como dijo la Corte en Pérez Condisco? ¿Puede venir la ley y decir que un mate no es un mate? ¿Automáticamente se deja de convertir en un mate? Cuando la ley laboral en el pasado, en otras reformas flexibilizadoras, dijeron que esto que ves ahí no es salario, es no remunerativo, la Corte dijo, eso sí es salario. Si tiene 4 patas, es un perro y hace guau guau, es un perro. Aunque la ley diga que no es un perro, porque la naturaleza del vínculo la reconoce la Constitución, no el legislador. ¿Se entiende? Entonces muchos autores están diciendo, esto me parece raro. O sea, me parece raro que sea válido que te pueda registrar un tercero. Pero no sabemos qué va a opinar la jurisprudencia, los jueces que analicen esto. Yo creo que va a haber dos opciones. Una, frente al fraude, van a decir, bueno, vos podés reclamar las diferencias del verdadero convenio, que te corresponde, etcétera, etcétera. Yo no creo que haya un juez que frente a este supuesto diga que eso no corresponde. Pero, ¿corresponde alguna reparación por lo que llamamos el trabajo no registrado? Que antes eran las indemnizaciones del artículo 8, 9, 10 y 15 de la 24013, artículo 1 de la 25323. ¿Corresponde una reparación extra, ya sea por daño pleno o integral por este trabajo no registrado, por este fraude laboral? Yo lo voy a seguir pidiendo en mis demandas como hacía antes, pero ahora todo esto está en jaque. ¿Por qué está en jaque? Por la reforma. Entonces, lo que hizo la ley Bases es derogar este artículo que acabamos de leer y lo reemplazó por otro. Al principio fue momentáneamente reemplazado por el artículo 29 según el DNU 7023, que lo tienen acá en pantalla, para después pasar a esta versión final, básicamente, que dice: los trabajadores
serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral. O sea que si te registró la empresa constructora, tu empleador es la empresa constructora. Eso dice el principio del nuevo 29. Sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. Lo que habilita este nuevo artículo, y esto es una de las cosas más peligrosas de toda la reforma, es que habilita lo que se llama colocación de personal. O sea, habilita que haya una empresa que solo se dedique a colocar personal. Y vos mirá, che, jurista, esto no es nada nuevo. Sí es algo nuevo, porque antes esto estaba prohibido, con la única excepción de la empresa de servicios eventuales. Haciendo un mini paréntesis, hablemos un poco de las empresas de servicios eventuales. Antes, en los términos del tercer párrafo del ex 29 y del actual 29 bis, porque se olvidaron de derogarlo, lo que decía es que vos no podías hacer esto de colocación de personal. Estaba prohibido, salvo que seas una empresa de servicios eventuales con una habilitación especial, que tenías que tener mucha solvencia, mucha plata, y en esos casos decía que esa empresa era solidariamente responsable, que solo podía colocar a trabajadores en contratos con la prestación de eventual, un contrato eventual, no un contrato de tiempo indeterminado, que era un contrato especial que responde a necesidades específicas, sin fecha cierta determinación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos casos, el 29 bis lo que aclaraba es que se va a aplicar el convenio colectivo de la actividad de la empresa que está usando, que se está prestando de los servicios de ese trabajador. En castellano, esta empresa de servicios eventuales podía mandar a trabajadores a trabajar acá, a, no sé, a un call center, pero se tenía que aplicar el convenio de la actividad del call center, no de esta empresa de servicios eventuales. ¿Se entiende? Y encima los dos respondían solidariamente. A otro paréntesis, en la práctica esto se usaba en fraude a la ley porque había un límite temporal, porque decían que todo era eventual cuando no lo era y normalmente se terminaba en juicio. Porque hay empresas que les gusta contratar de esta forma eventual porque les dicen tenés que trabajar acá 30 días allá, 30 días allá, y lo van cansando al trabajador buscando que renuncie, etcétera, etcétera. O sea, es una estrategia de precarización laboral. Y el 29 bis lo permitía hacer, pero con muchos límites. Tenés que tener mucha solvencia, si haces esto mal es nulo, si haces esto mal es nulo, etcétera, etcétera. Pero el actual 29 no establece todo eso. Entonces, hoy en día podés hacer así y colocar a un trabajador en otro lado de acuerdo al 29, y lo único que aclara la norma es que la empresa usuaria va a ser solidariamente responsable. O sea que si a mí me mandan un trabajador y figura como empleado de este sujeto, pero trabaja para mí, hay responsabilidad solidaria, y aclara en la norma que esa responsabilidad solidaria es respecto al tiempo trabajado de forma efectiva en esta empresa usuaria. Entonces, si de repente ese trabajador estuvo, no sé, 3 años en esta empresa y 3 años en esta empresa, no es que la responsabilidad solidaria es el 100%. Como que de alguna manera entiendo que lo que trató de hacer el legislador es limitar un poco esto de la responsabilidad solidaria de acuerdo al tiempo trabajado. Dicho de otra forma, porque entiendo que en abstracto es un poco complejo. ¿Qué cambió antes y después de la ley bases? Hay muchos autores que dicen que nada, porque si bien derogaron el 29, el 14 sigue vigente. Entonces, si hay una interposición de personas fraudulenta, una persona, lo que va a pasar es lo mismo que antes. El verdadero empleador va a ser, en este caso, la empresa de telefonía y no la constructora. Pero, en los términos del artículo 7 y 7 bis de la 24013, según la ley bases, según el decreto reglamentario de la ley bases y según el nuevo 29, en realidad el verdadero empleador es el que te registró. Y eso es válido. Eso es lo que dice el 29. Lo que se va a tener que demostrar en el caso en concreto es la figura del fraude. Porque esta figura en realidad es una figura antifraude que lo que trata de establecer es la responsabilidad solidaria. Entonces, si bien esta norma afecta a los derechos de los trabajadores, porque afecta a toda la estructura del ecosistema del ordenamiento laboral, por lo menos lo que sí está bueno que aclara que hay responsabilidad solidaria, si bien la limita durante el tiempo de efectiva prestación. Y hay otra perlita,
Otra herramienta que mi amigazo, el doctor Matías Isequilla, que lo entrevisté muchas veces y estuvo en este canal hablando del DNU, de la ley bases y todo eso, que cuando da clases de responsabilidad solidaria menciona, y creo muy importante destacar en este momento, que es nuestro hermoso Código Civil. Porque el derecho, primero que nada, no ampara el ejercicio abusivo del derecho y tampoco ampara lo que se conoce, de acuerdo al artículo 11 del Código Civil, el abuso de la posición dominante. Entonces, si nosotros destacamos que hay un abuso, una posición dominante en el mercado, podemos atacar de ejercicio abusivo del derecho, de nula, de violación de orden público a esta conducta. Por lo cual, se me ocurre en la práctica usar esto como argumento para sumar al tema del fraude laboral en los términos del nuevo 29. Para los que ejercemos, cuando veamos que figura una empresa como empleador, pero en realidad otro se beneficia de las tareas, vamos a alegar el fraude. Y para eso nos vamos a preguntar, ¿quién organiza? ¿Quién es dueño de la clientela? ¿Quién establece los precios? ¿Quién establece los procesos? ¿Quién se beneficia directa o indirectamente? ¿Quién es dueño de la marca? ¿Quién es dueño de las herramientas, de los lugares? ¿Quién puede disponer de esas herramientas? En la ruta del dinero se trata de una empresa, de una organización de medios materiales y personales. ¿Quién dirige todo esto? Y si piensan que hasta ahora es un poco complejo la diferencia entre el fraude y el no fraude, después de estas aclaraciones les va a quedar muy claro, porque vamos a hablar de otra figura, que es la del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es otra herramienta que tiene la LCT para garantizar los derechos de la persona que trabaja. Primero lo vamos a leer y después vamos a aclarar qué implica y después lo vamos a comparar con el 29 y vamos a ver lo tan relacionado que está uno con el otro. Lo primero que tengo que aclarar es que este hermoso artículo 30, no le diría hermoso porque antes de la reforma estaba más lindo con la Ley de Contrato de Trabajo original, pero no fue modificado ni por la Ley Bases ni por el DNU. Así que todo lo que dije del artículo 30 antes de este video, en este canal, totalmente aplicable. Dice el artículo 30. Subcontratación y delegación. Solidaridad. Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitada a su nombre, o. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos primer supuesto. Primer supuesto de la norma, quienes sean total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitada a su nombre. Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Supuesto número 2 del artículo 30. O contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, un trabajo o servicio correspondiente a la actividad normal, específica y propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Aclara la norma que los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir y empieza a decir un montón de cosas. El Código Único de Identificación Laboral, copia firmada, bla, 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 un montón de cuestiones administrativas. Y dice la norma que el incumplimiento de alguno de estos requisitos harán responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral, incluyendo su extinción y las obligaciones de la seguridad social. Las disposiciones insertas en este artículo serán aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la ley 22.250. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Imagínense que ustedes van a un banco, vamos a decirle Banco Argentino. Ustedes van al Banco Argentino y están haciendo la cola porque quieren cobrar un cheque. No sé quién hace esto hoy en día, pero supongo que hay gente que todavía hace colas para cobrar cheques. Y ven a un empleado del banco. Y ven que ese empleado del banco no tiene un cartelito que dice Banco Argentino. Ven a un trabajador que dice Seguridad SRL. O sea, la empresa para la que trabaja, que es su empleador, que le dio el sombrerito y la vestimenta de guardia de seguridad, no es el banco, es una empresa que lo registra y le paga básicamente.
Lo que dice el artículo 30 es que como hay una cesión de una actividad normal y específica y propia, que es la de prestar seguridad, servicios de seguridad al banco, entonces el banco va a ser responsable solidario por el 30. Esto es el segundo supuesto del 30. Si ustedes prestan mucha atención, los problemas que tenemos al leer esta norma son muchos. Primero, ¿qué es la actividad normal específica y propia? Es una gran pregunta. Lo primero que tenemos que hacer, repasar las bases. Volvamos al artículo 5. ¿Qué era empresa? Una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales. Ok, ordenados bajo una dirección. Entonces, ¿a qué se dedica el banco? Bueno, el banco se dedica básicamente a prestar plata, a guardar plata. Entonces, si no hay guardia de seguridad, no puede garantizar que está guardando la plata, que está prestando, que no puede actuar. Entonces, lo que dice la mayoría de la jurisprudencia de forma mayoritaria es que dar servicio de seguridad en un banco hace a la actividad normal específica y propia porque hace a la actividad de la empresa. También hay una discusión de, bueno, pero dice actividad normal específica y propia del establecimiento, no de la empresa. ¿Tengo que pensar en el establecimiento o en la empresa grande? Entonces los jueces se ponen a discutir qué consideran actividad normal específica y propia en el caso en concreto, etcétera, etcétera. Vamos a otro ejemplo. Imagínense que hay un club de barrio y en ese club de barrio hay un restaurante. Y dentro del restaurante figura otra sociedad. O sea, el club de barrio tiene una sociedad que se llama Club del Barrio Asociación Civil y dentro de ese club funciona un restaurante que está habilitado por Carlitos. Carlitos contrata a un trabajador y ese trabajador trabaja en el restaurante. Si nosotros analizamos si el club puede funcionar con o sin un restaurante, va a haber jueces que digan, y para mí es una actividad normal específica y propia, porque la gente que va al club necesita comer algo para quedarse más tiempo en el club y tener más vida de club. Entonces, para mí, es parte de la actividad normal específica y propia. En este caso, para mí, sí, hay actividad normal específica y propia, así que hay responsabilidad solidaria. Pero, frente al mismo caso, capaz otro juez dice, no, pará, vos para funcionar como club no necesitas un restaurante. Entonces, para mí, esto no hace a la actividad normal específica y propia. Para mí, no se aplica el 30, podría decir algún otro juez. Y ahora vamos a volver al ejemplo este del restaurante, porque es mucho más complejo de lo que parece. Si lo plantean de esa forma está mal, pero imagínense que yo fabrico mates. Tengo que hacer la bombilla, tengo que hacer toda la parte de adentro, y yo tercerizo. Una empresa la contrato para que haga lo de arriba, una empresa la de abajo, y una empresa une todo. Ahí, si yo estoy vendiendo mate, para mí eso hace a la actividad normal específica y propia. Pues no puedo vender mates sin tercerizar esa parte. Entonces, para mí, los trabajadores de esta fábrica y de esta fábrica podrían reclamarme a mí solidariamente, porque estoy tercerizando una parte de la actividad normal específica y propia. Algo parecido pasa un poco con los call centers. Si el banco tiene un call center, ¿es la actividad normal específica y propia? Muchos jueces van a decir, ¿y para qué hacen en el call center? ¿Qué están atendiendo a los usuarios del banco? Y sí, entonces hace la actividad normal específica y propia. Pero lo que quiero que se lleven de esto es que no hay una única postura. Lo que tienen que hacer ustedes es probar que, de acuerdo al objeto de la sociedad, de acuerdo a la organización de medios materiales, inmateriales y personales ordenados bajo una dirección en los términos del 5, esta sociedad se dedica a tal cosa, esta empresa se dedica a tal cosa, entonces las tareas del trabajador sí hacen a la actividad normal específica y propia. Pero yo les dije que este caso en realidad era mucho más fácil, porque si ustedes lo plantean así, como vimos en el pizarrón, ustedes pueden perder la demanda, porque les va a depender si les toca un juez o no que considera que un restaurante dentro del club sea la actividad normal específica y propia. En cambio, nosotros leímos una parte más importante del 30 para este caso en concreto, que es la del primer párrafo. Dice, quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre. Entonces, si este club de barrio tiene un edificio entero que está habilitado a nombre del club y dentro de ese club hicieron una cesión
de parte del establecimiento habilitado a su nombre, acá hay responsabilidad solidaria. Si te viene a ver un trabajador del club, vos podés demandar al restaurante y al club. Porque de acuerdo al artículo 30 hay responsabilidad solidaria. Hay responsabilidad solidaria no por actividad normal, específica y propia, sino porque trabajás en establecimiento de otro. Y esto pasa también cuando vos vas, no sé, al supermercado chino y en el fondo hay un carnicero trabajando. Y ese carnicero trabaja para otra empresa, otra sociedad, mejor dicho. Entonces, vos tenés la sociedad del supermercado chino y en el fondo, adentro, un carnicero. Bueno, hipotéticamente, ese trabajador, si es un trabajador dependiente de esta carnicería, puede reclamar solidariamente por el 30 al restaurante chino. Otro ejemplo podría ser, básicamente, si vas a un shopping. Voy a un shopping y ese shopping está habilitado por una empresa. Y dentro de ese shopping hay un negocio de ropa. Ese negocio de ropa tiene un trabajador dependiente. Como ese negocio está funcionando en un establecimiento habilitado por un tercero, técnicamente lo puedo hacer responsable por el primer párrafo del artículo 30. Como verán, es clave entender el 30. Lo que sí es muy difícil es cómo lo aplicamos. ¿Qué es una actividad normal específica y propia? Un ejemplo también que damos mucho en clase es un hospital que terceriza, que subcontrata empleados de limpieza. También la jurisprudencia de forma unánime dice que eso hace a la actividad normal específica y propia porque un hospital no puede funcionar sin gente que lo limpie. Pero, hay alguna jurisprudencia que si contratás personal de limpieza para empresas X, dicen que no hace a la actividad normal específica y propia porque son empresas distintas. O sea que hay veces que la jurisprudencia minoritaria te puede dar un sopapo y te puede rechazar demandas por el 30 si no explicás bien cuál es la actividad normal específica y propia, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algo que me parece clave a tener en cuenta en la práctica. Nosotros recién hablamos de otro supuesto, que era la interposición de personas en los términos del 14. ¿Qué pasa si yo alego que este banco que subcontrató en una empresa de seguridad, en realidad puso al guardia de seguridad con el único fin de pagar un salario más bajo de guardia de seguridad, con el único fin de crear un tercero, una persona que solo le paga el salario y ya? Pero ustedes cuando van al banco y lo ven a ese trabajador del banco trabajar, hace tareas del banco, pues no está quieto haciendo de seguridad. Cuando un usuario tiene un problema, el de seguridad se acerca y le dice, no, esto funciona así, la aplicación a veces se traba, tenés que hacer clic acá. ¿Qué vas para caja? Al segundo piso. ¿Qué vas para comercial? Mirá, vení acá abajo. A ver, vení, yo te ayudo. No, esta máquina funciona así, para retirar cheques tenés que hacer clic acá, bla, bla, bla. Si lo que está haciendo ese guardia hace a la actividad del banco y alegamos el fraude de la interpósita persona, un juez puede entender que se aplica el 14, que hay fraude laboral, que hay interpósita persona y que el verdadero empleador es el banco. Y esto ha pasado muchas veces en la práctica, que se entienda que este call center que le están pagando por comercio dentro del banco, en realidad se aplica lo que antes llamábamos el 29, el actual 14, y le daban todas las diferencias salariales. Y a veces no, a veces decían, no, pará, acá se aplica el 30, que es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque si se aplica el 30, esta empresa de seguridad es el verdadero empleador y el banco responde solidariamente. Pero si se aplica el 14, el banco es el verdadero empleador y se aplica el convenio colectivo del verdadero empleador. Entonces yo puedo reclamar salario bancario, puedo reclamar todas las indemnizaciones de rigor, la antigüedad, el presentismo, etcétera, de bancario. Y este otro es responsable solidario, porque me registró con vistas a trabajar para otra persona en los términos del nuevo 29 o del viejo 29, lo mismo, en ese aspecto. Pero jurista, ¿qué hago? ¿Cómo analizo un caso concreto? ¿La vida te da problemas? Soy Jurista Soluciones. En la Academia de Juristas, que es una suscripción más barata que una hamburguesa con papas fritas, tengo algo que se llama la Biblioteca de Juristas, donde subo todos mis modelos de demanda para que veas cómo planteo esto en casos en concreto. Hay algunos modelos que son previos a la ley bases, otros nuevos. Todas las demandas que voy metiendo en el estudio jurídico nuevas las voy subiendo a la biblioteca y es una suscripción más barata que una hamburguesa con papas fritas. En las clases de la Academia de Juristas lo que explico
es que en mis demandas a veces yo tampoco sé. Yo a veces doy herramientas como, bueno, vamos a analizar la empresa, vamos a buscar qué demandas tiene, vamos a ver la jurisprudencia, vamos a estudiar el caso para ver qué se planteó. Pero a veces, en el mismo caso, un juez dice que se aplica el ex 29, o sea, el 14, y otro juez dice que se aplica el 30. Y hay mucha plata de diferencia, digamos. No solo una cuestión de solvencia de a quién estoy demandando, sino que capaz hay una diferencia entre un salario de 600.000 y un salario de 1.000.000. O en vez de un salario de 1.000.000, un salario de 2.000.000, digamos. Es mucha plata de diferencia. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es lo que me recomendó el juez Irrizuelo en uno de los videos que tengo, que es hacer planteos solidarios. En el telegrama, en las demandas, nosotros, los abogados laboralistas que representamos a trabajadores, le decimos, señor juez, este banco subcontrató a esta empresa de seguridad. Pero la verdad que esta empresa de seguridad no tenía bienes a su nombre, no organizaba el trabajo, este trabajador tenía que fichar en el banco, en una máquina del banco, donde todos los trabajadores del banco fichaban, trabajaba codo a codo con la gente del banco. Cuando él tenía que faltar, pedir vacaciones o lo que sea, hablaba con la gente del banco. Esta empresa de seguridad no tiene una entidad propia como empresa en los términos del artículo 5. Es solo una interpósita persona. Solo figura para pagarme el recibo de sueldo, para darme esta ropa, pero en realidad no es una empresa en los términos del artículo 5. Es parte de esta otra empresa más grande que es el banco y depende 100% de esto. En ese caso, señor juez, considera al banco como verdadero empleador en los términos del 14 y dame todas las indemnizaciones, todas las diferencias y yo pediría el daño por el trabajo no registrado, porque me registró alguien que no es el verdadero empleador, pero algún juez va a decir, ese daño no te lo doy porque la ley bases habilita que te registre cualquiera. Eso es lo que se va a discutir en el futuro, en la actualidad. Pero, señor juez, en el hipotético caso que no me hagas lugar a este pedido en los términos del 14, diciendo que el verdadero empleador es el banco, hacer responsable al banco por el artículo 30, porque hay una cesión de una actividad normal específica y propia, básicamente. Podríamos alegar eso. También podríamos alegar que se aplique el nuevo 29, diciendo, che, esta empresa de seguridad me contrató para trabajar para el otro. Entonces, hacer responsable al banco. Entonces, ya sea porque el juez te aplique el 14, el 29 nuevo o el 30, vas a tener dónde agarrarte. Pero jurista, no entiendo, ¿qué va a hacer el juez? ¿Qué va a decidir en el caso en concreto? Si yo tuviese que resumir 15 años de experiencia profesional, yo vuelo lo siguiente para que vos vayas formando un criterio jurídico. Si en ese juicio se demuestra que esta empresa de seguridad es una empresa muy grande, que tiene a 5.000 trabajadores de seguridad por todos lados, en muchos bancos, en muchos call centers, en muchos lugares, tiene supervisores propios, tiene herramientas de trabajo propia, tiene una organización importante, los jueces en esos casos aplicaban el 30. Pero si se demuestra en ese caso en concreto que esa empresa la creó uno de los socios del banco, uno de los amigos del banco, y tiene 2 trabajadores, te aplicaban el viejo 29, que sería el 14. Y te decían, no, pará, el banco es el verdadero empleador. Entonces, en la práctica, para aplicar el 14, lo terminabas haciendo en los empleadores más improvisados. En cambio, cuando el fraude estaba tan bien hecho, que era una empresa solvente y grande, la mayoría de jueces te rechazaban la aplicación del 14 ex 29. ¿Se entiende, jurista? Pero vos no te la tenés que jugar. Vos no te la tenés que jugar. Vos tenés que hacer como una cebolla y poner distintas capas. Y en las demandas de la Academia de Juristas digo, bueno, señor juez, primer supuesto, para mí se aplica el 14. ¿Por qué? Por esto. Subsidiariamente, aplícame el 30. Por esto. ¿Se entiende? Y hay algo que me olvidaba que es súper importante, juristas. El artículo 30 que leímos hablaba al final de lo que entendemos por una obligación de control.
decía que le tenía que pedir un montón de cosas y que le tenían que exigir el adecuado cumplimiento de las normas relativas al derecho laboral. Parte de la doctrina se preguntó, pero ¿qué quiere decir esto? Si yo le exijo, le exijo a esta empresa de seguridad que cumpla todo, pero no lo cumple, ¿respondo o no respondo? ¿Basta con que yo le exija todo esto? Y para la mayoría de la jurisprudencia, básicamente, esta obligación de control es una obligación de resultado. Esto quiere decir que si estamos en juicio es que se incumplió una norma laboral. Y si se incumplió una norma laboral, hay responsabilidad solidaria, básicamente. Resumiendo un poco, el artículo 30, que ustedes tienen que tener en cuenta, recordar, es que uno de los supuestos es la cesión total o parcial del establecimiento, en los términos del artículo 6, habilitado a su nombre, básicamente. Otro supuesto, la tercerización, la contratación o subcontratación de no cualquier cosa, sino de algo que tenga que ver con la actividad normal, específica y propia del establecimiento, y que básicamente se haya violado esta obligación de control, que es una obligación de resultados, o sea que para la mayoría de la jurisprudencia lo único que se ponen a discutir es saber si es parte de la actividad normal específica y propia. Y que todo depende, y es muy difícil de analizar el caso en concreto si se aplica el 14 o el 30, básicamente. Y para darle un poco más de fuerza a esto y hacer otros planteos subsidiarios, tenemos que hablar de una de las figuras más poco usadas, más difíciles de usar, que es la del 31. Al principio de esta clase dijimos que un supuesto de responsabilidad directa era la del pluriempleador persona jurídica. Hay otro artículo que dice 31. Empresas subordinadas o relacionadas. Solidaridad. Siempre que una empresa o más empresas, aunque tuvieran cada una de ellas personalidad jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o administración de otras, o de tal modo relacionadas que constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social solidariamente responsables cuando hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Si nosotros demostramos en un juicio que hay un grupo económico, a mí se me ocurre, qué sé yo, Mercado Libre y Mercado Pago. Son dos sociedades distintas, pero todos sabemos que es parte de la misma marca, de la misma organización económica. Establece la ley que hay responsabilidad solidaria, pero siempre no. No, siempre no. Lo hace en los términos del 31 cuando hay maniobras fraudulentas o conducción temeraria, que es muy difícil de demostrar en la práctica, porque hace a la mala fe. Tenés que demostrar que se están insolventando a propósito, que están haciendo cosas mal a propósito. Pero si vos demostrás que una empresa creó otra con el solo fin de defraudar económicamente a los acreedores, a los trabajadores, hipotéticamente, por el 31 podés alegar esa mala fe, alegar ese abuso de derecho, alegar ese incumplimiento al orden público, alegar una maniobra fraudulenta y una conducción temeraria y pedir la responsabilidad solidaria. En la práctica, yo esto lo uso, pero como opción Z. Mi opción A es decirle, señor juez, estas dos empresas funcionan como pluriempleador. De hecho, en el estudio tuvimos un caso hace poco donde un trabajador iba a lugares de fast food, de comida rápida, de marcas muy conocidas, una que vendía hamburguesas y otra que vendía café. Eran muy conocidas las dos. Y el trabajador trabajaba para las dos. De hecho, fichaba. Ponía el dedo en la máquina de la franquicia de comida rápida y en la franquicia de café. Y se demostró que lo que le daban órdenes eran todos los días supervisores de las dos empresas, de las dos sociedades. ¿Se entiende? Porque una era una sociedad muy grande y otra una sociedad muy grande. Le daban órdenes supervisores de las dos, fichaba en las dos, y el juez, en ese caso, nuestro, del estudio, estableció la responsabilidad en los términos del 26. El modelo de demanda está en la biblioteca de juristas, por si acaso. Entonces, en ese caso, yo subsidiariamente pedí el 31. La verdad, lo pedí por pedir porque no tenía mucha prueba de la insolvencia programada, de una mala fe, pero uno nunca sabe.
Yo en ese caso lo planteé por si después en el futuro se demostraba que tal empresa era insolvente, se insolventaba a propósito, había una fusión o cosas así raras. A lo que voy es que es muy importante hacer planteos subsidiarios, pero que este planteo en particular es muy difícil de probar en la práctica. Tiene que haber un fraude muy evidente. Recuerden que en el derecho comercial hay una figura muy utilizada que es el corrimiento del velo. O sea, sacamos esta sociedad y atravesamos a esa sociedad. Entonces, si bien ahora nos falta ver el tema de los directores, de los controladores, de los administradores de las sociedades, el tema del caso de cesión de contrato de trabajo y cesión del establecimiento y todo eso, para hacer un breve resumen y ordenarnos un poco en la cabeza, lo que tenemos que tener en cuenta es que algunos casos de responsabilidad solidaria pueden ser, por ejemplo, por el viejo 29 o el actual 14, cuando hay un testaferro, un hombre de paja, una persona ficta. Básicamente son los casos donde es una empresa vacía, un sello de goma se le dice, una empresa que solo figura en los papeles, pero la verdad no, ni siquiera da órdenes, no existe. En esos casos que no tiene estructura propia y depende de una empresa importante, de una sociedad importante, en los términos del artículo 5, y se trata de un apéndice de una organización superior, no llegando a ser una organización propia. En esos casos podemos decir, hey, el verdadero empleador es tal otro. Otra cosa que vimos es que en los términos del nuevo 29, si hay una empresa de colocación personal, responden solidariamente en la forma proporcional del tiempo trabajado, básicamente, si hay más de una empresa usuaria. Y en los términos del 29 bis de la LCT, que no fue derogado, que quién lo va a usar teniendo el 29 nuevo después de la ley bases, pero dice el 29 bis de la LCT que en el caso de las empresas de servicios eventuales tienen que estar habilitadas y hay responsabilidad solidaria, pero tienen que cumplir un montón de requisitos que no vimos en profundidad hoy, porque yo creo que es una norma que se va a ir dejando de usar de a poquito, y en esos casos se aplica la actividad del convenio colectivo de la empresa principal, básicamente. También analizamos los casos de cesión total o parcial de establecimiento, la contratación o subcontratación de la actividad normal específica y propia, del deber de control en los términos del artículo 30, y hablamos un poco del grupo económico en los términos del 31, con, ojo, que requiere una maniobra fraudulenta, una conducción temeraria. Dicho eso, vamos a seguir viendo temas de responsabilidad solidaria muy importantes en la práctica, porque hay una figura muy importante que es la transferencia de establecimiento en los términos del 225 que están viendo acá en el pizarrón virtual. Para, jurista, ¿te está encantando este video? Hiciste clic en el lugar indicado. Este video está auspiciado por mí, por la Academia de Juristas, una suscripción muy económica, más barata que una hamburguesa con papas fritas que te puede salvar la vida. Bueno, no sé tanto si salvar la vida, pero básicamente es una suscripción que permite que este canal siga vivo y que vos sigas aprendiendo. Y no solo eso, porque te va a permitir tener acceso a más de 450 horas de clase sobre la práctica profesional, sobre el ejercicio de la abogacía, sobre el derecho laboral, accidentes y despidos. Y eso no es todo, porque vas a tener acceso a un gran grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp donde todos saben que el que enseña es el que más aprende. Donde vas a poder hacer preguntas y vas a poder responder preguntas a personas como vos, jurista, que está aprendiendo o que sabe bastante y quiere ser parte de una gran comunidad. Donde te vas a enterar las últimas novedades, los últimos fallos, las últimas leyes, los últimos decretos. Y no solo eso, porque en la Academia de Juristas vas a tener acceso a mí casi todos los martes del año a las 7 de la tarde, donde doy una clase especial o hago una clase de preguntas y respuestas sobre el ejercicio de la profesión, básicamente. Y no solo eso, jurista, porque vas a tener acceso a la calculadora laboral inteligente, al actualizador de datos y a la biblioteca de juristas, donde pongo mis modelos de demanda y mis modelos de telegrama, y hay todas clases donde explico todo paso por paso, cómo hacer un telegrama, cómo hacer una liquidación, sobre prueba testimonial, todo aplicable a todo el país. Hacé clic acá abajo donde te dejo info de la Academia de Juristas. Porque la vida te da problemas. Soy jurista, soluciones. Sigamos con el video, jurista. ¿Qué dice? Que en caso de transferencia, escuchen esto, por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia.
aún aquellas que se originen con motivo de la misma. El contrato de trabajo en tales casos continuará con el sucesor o adquirente y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que ella se deriven. Me caigo y me levanto. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Yo trabajo en un kiosco y de repente venden el fondo de comercio. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, una de las opciones básicamente es decir, bueno, hay una novación subjetiva del contrato de trabajo, o sea que cambia el empleador, pero sigue el mismo contrato de trabajo y a vos, trabajador, te tienen que respetar la antigüedad. Y además hay responsabilidad solidaria entre mi viejo empleador y el nuevo empleador. Aclara también un viejo plenario del 97 que sería solo aplicable en Capital Federal, pero es un criterio bastante unánime en todo el país, que el adquirente de un establecimiento, en las condiciones previstas del 228, 225, etc., es responsable por las obligaciones derivadas de las relaciones laborales extintas con anterioridad a la transmisión. Esta norma lo que trata de hacer es garantizar la indemnidad del trabajador en estos casos de que se vende una empresa, etcétera, etcétera. Esto se aplica en muchísimos casos. En casos de venta, incluso de donación, de cesión, de transferencia de fondo de comercio, de arrendamiento transitorio, de usufructo, fusión de sociedades, incluso en casos de sucesión mortis causa, o sea, se muere mi papá y la empresa la continúo yo, básicamente, ¿no? También aclara la norma en los casos de cesión transitoria del establecimiento. Esto es súper, súper importante. Y vos me estás diciendo, che, jurista, ¿qué pasa si en la práctica no me respetan la antigüedad? ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, cualquier trabajador lo que puede hacer si esta transición le causa algún daño es considerarse despedido. En los términos del 226 y el 242 y el artículo 66 y 69 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que deberíamos demostrar es el daño. Che, el nuevo jefe me quiere hacer tareas de otra categoría. Yo soy vendedor y me quiere poner a limpiar los baños. ¿Me puede cambiar la categoría? Y no puede cambiar una condición esencial del contrato de trabajo. ¿En los términos de qué? En los términos del 66, que ya lo hemos visto en este hermoso video, que es antes de la ley base, pero la ley base no modificó nada del famoso ius variandi, el uso abusivo del ius variandi. Entonces, si te quieren bajar el sueldo, tu nuevo empleador, y no puede. Si te quiere aplicar un convenio donde te baja el sueldo, y no debería, no podría, pues esto te causa un daño. Entonces, en esos casos, vos hipotéticamente te puedes considerar despedido frente a este cambio de la transferencia de establecimiento, básicamente. Pero no te puedes considerar despedido porque sí, tenés que alegar un daño. Sepan que hay un fraude muy común en la práctica. Nosotros tenemos un juicio, no, son como 4 juicios del mismo caso, de que los obligan a renunciar. Yo tenía un grupo de trabajadores que trabajaba en un lugar, una empresa de vigilancia, y de repente citaron a 30 tipos y le dijeron, muchachos, ¿quieren cobrar? Bueno, todos manden telegrama de renuncia y mañana los va a contratar otra empresa. No se preocupen, van a hacer lo mismo en el mismo lugar, van a cumplir las tareas en el mismo lugar, van a cobrar lo mismo, todo bien. Pero mándenme el telegrama de renuncia, porque si no pierden el trabajo. Las 30 personas, por miedo a perder su fuente de ingreso, como el salario es alimentario y necesitan pagar deudas, darle de comer a su familia, dijeron, bueno, está bien. Fueron a mandar el telegrama de renuncia. Automáticamente los contrataron a todos, pero a la semana empezaron a despedir. ¿Para qué? Para despedir en periodo de prueba, como que se habrán arrepentido, no sé, y los contrataron y los despidieron. Entonces, uno de mis planteos es la nulidad de la renuncia, entendiendo que hay un vicio del acto jurídico, porque básicamente me apretaron, me dijeron renuncia, si no, no te paga un peso. Y la consecuencia jurídica de la nulidad de la renuncia es que el contrato de trabajo continuó en una transferencia de establecimiento, en los términos del 225. Entonces, esta norma es muy importante, porque yo puedo demandar a las dos empresas, porque hay responsabilidad solidaria y porque me aclara que la antigüedad es una. En los términos del artículo 18 y 225, la antigüedad es una. Entonces yo, para hacer el cálculo de las indemnizaciones, no voy a tomar solo el segundo periodo trabajado. Voy a tomar todo. El otro día di esta clase en la UBA y me hicieron la pregunta, che, ¿siempre tenés que demandar a las dos empresas? No, o sea, cuando es una obligación solidaria, no hay obligación de demandar a la otra empresa.
pero en la práctica casi siempre te conviene. ¿Por qué? Porque te asegurás el crédito. Imagínate ganarle el juicio a alguien y no poder cobrarlo. Un bajón. Entonces, si me viene a ver un trabajador que trabajó 3 años para una empresa, hubo una transferencia de establecimiento y trabajó 10 años para otra, y esta otra empresa ya no existe, y en el recibo de sueldo le reconocieron la antigüedad, y bueno, yo no sé si voy a demandar a esta otra empresa, ¿no? Ahora, si no está reconocida la antigüedad, ahí sí, hay que ponerse firmes, porque no es lo mismo cobrar una indemnización de 15 años que de 14 años de antigüedad, ¿se entiende? Es distinto. Y recuerden lo que acabamos de decir, que el transmitente y el adquirente de un establecimiento son solidariamente responsables respecto de todo, de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo existentes a la época de la transmisión y que afecten a aquel. Entonces, si de repente despiden a un trabajador y otra empresa compra el fondo de comercio, bueno, yo podría después demandar a la otra. Ya vamos a ver que el cómo es bastante complejo, tenemos que para mucha jurisprudencia hacer como un juicio nuevo de extensión de responsabilidad, tengo un montón de documentos hablando de eso, de jurisprudencia en la biblioteca de juristas, pero sepan que estas normas son muy importantes. También hay discusiones sobre la prescripción, qué pasa si prescribe, si no prescribe. Recuerden que en principio, cuando yo inicio una acción contra un deudor, la prescripción se interrumpe respecto de todos los responsables solidarios. Esa es mi interpretación. Hay algún juez que puede considerar lo opuesto, pero eso es desde el punto de vista del Código Civil. Pero, hay algunas interpretaciones un poco restrictivas, algunas dudas, algunos grises respecto a los alcances de este artículo, respecto a qué se entiende por establecimiento. Recordemos lo que dice el artículo 6, que es la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de fines de la empresa a través de una o más explotaciones. Hay ciertas dudas sobre, ¿qué pasa si la empresa está muerta? O sea, requiere una empresa viva, con movimiento, con clientela. ¿Qué pasa si yo cierro el local? Ese local queda 3 meses cerrado y después se vende. ¿Qué pasa si se vende con un fondo de comercio o si se vende de hecho sin un fondo de comercio atrás? ¿Requiere básicamente un negocio jurídico formal? ¿Sí o no? ¿Qué pasa en los casos de que la empresa está concursada? ¿Qué pasa en los casos donde hay una concesión, que terminó la concesión del Estado para habilitar una explotación, terminó y aparece otra? No hay una transferencia entre estos dos técnicamente. Ahí hay responsabilidad solidaria. En estos casos a veces la jurisprudencia es media dudosa. Otro caso también que la jurisprudencia duda y se contradice a veces tiene que ver con transferencias a favor del Estado, porque lo dispuesto en este artículo dice que no rige cuando la cesión o transferencia se opera a favor del Estado. En todos los casos, hasta tanto se convengan estatutos o convenios particulares, los trabajadores podrán regirse por los estatutos o convenios de empresas del Estado similares. Aclaro que esto ya pasó a la inversa. Son casos muy complejos. Si quieren estudiar casos concretos, ya esto pasó cuando se privatizó, por ejemplo, Entel o Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado. Acá en pantalla les dejé los datos de un par de fallos muy importantes del 96 y del 2023, como para que se actualicen un poco si quieren buscar un caso del Estado. Pero sepan que todo esto que acabamos de ver a veces tiene algunos matices en casos de quiebra, en casos de leyes particulares. Así que en principio la regla general es esto de transferencia de establecimiento, responsabilidad solidaria, pero sepan que dependiendo cómo y por qué puede haber una postura amplia o restrictiva respecto a la aplicación de este instituto. Otra cosa muy importante que está muy relacionada es la cesión de personal. El artículo 229 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que la cesión de personal, sin que comprenda el establecimiento, o sea, no es que hay una transferencia de establecimiento, sino que simplemente me pasan a mí, que trabajo para la empresa A, me pasan a la empresa B, dice la norma que requiere la aceptación expresa y por escrita del trabajador. Y aunque no haya aceptación, porque a veces en la práctica el trabajador no firma nada y todo pasan los hechos, lo que dice la norma es que ahí también hay responsabilidad solidaria entre el cedente y el cesionario por todas las obligaciones de la relación cedida. Entonces, en estos casos que hay una novación subjetiva del contrato de trabajo, hay responsabilidad solidaria también.
Y yo sé lo que estás pensando, juristas, entendí todo, entendí lo de transferencia de establecimiento, el tema de cesión del personal, ok, hay responsabilidad solidaria, perfecto, se le tiene que respetar la antigüedad, perfecto, buenísimo, voy a considerarlo, entonces en la primera entrevista voy a ver bien para quién trabajó, en qué periodos, me voy a fijar en el listado de Sábana, a ver qué empresas, qué sociedades, mejor dicho, registraron al trabajador, pero ¿qué pasa con las personas físicas atrás de estas empresas? ¿Qué pasa si hay una sociedad totalmente insolvente y de repente el presidente de la SA tiene toda la tarasca? ¿Puedo demandarlo? Sí, no, y más importante, ¿de qué depende? Para eso voy a leer muchas normas que son muy parecidas rápidamente y después les vamos a sacar mucho jugo. Sepan que estas normas son de la Ley General de Sociedades y del mismo Código Civil y Comercial de la Nación. Por ejemplo, el artículo 54 de la Ley General de Sociedades, la 19.550, dice: el daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de socios o de quienes, no siendo socios, la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro de su actuación hayan proporcionado en otros negocios. El socio controlante que aplicara los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de un tercero estará obligado a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. ¿Qué quiere decir esto en castellano, básicamente? Que la regla general del derecho, que tiene que ver con el derecho de sociedades, es que la sociedad es una persona jurídica distinta a sus miembros. Tiene un patrimonio distinto, tiene responsabilidades distintas y si la sociedad toma una deuda, la deuda es de la sociedad, no de sus socios. A mí, socio, no me toques. Pero esto se rompe cuando hay un incumplimiento a ciertos deberes de conducta, cuando hay un daño, y dice el 54, por dolo o culpa. El 59 agrega: los administradores y representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción o omisión. Entonces, el 59 dice: ¡Ey! Los representantes de las sociedades, que serían los presidentes de la SA, los socios gerentes de la SRL, si no actúan con lealtad, con buena fe y faltan a sus obligaciones, ya sea por acción o omisión, también pueden responder con su patrimonio personal, aclara el 59. Lo mismo el 274, hablando de los directores que responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del 59, por violación a la ley, al estatuto, reglamento o cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. El artículo 144 del Código Civil también aclara: inoponibilidad de la persona jurídica. La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos la hicieren posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Vean lo amplio que es esta norma, que habla de violar la ley en general, que habla de violentar el orden público en general, violar la buena fe en general, habla de frustrar derechos de cualquier persona en general, no habla solo de los representantes legales de la empresa, del presidente de la SA, del socio gerente de la SRL, sino que también dice socios, asociados, miembros, controladores, directos o indirectos. O sea, un controlador indirecto puede ser, no sé, un abogado que controla todo, pero ni figura como socio de la sociedad, hipotéticamente hablando. Es una norma muy amplia, el 144. También son relevantes dentro del Código Civil y Comercial de la Nación el artículo 159, el 160, que, por ejemplo, dice: los administradores responden de forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones por acción
o omisión. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo interpretan los jueces laborales estas normas que acabo de leer? ¿En qué casos los van a hacer responsables de forma solidaria y limitadamente a las personas físicas atrás de las empresas? Es una gran pregunta, jurista. Yo creo que si tuviese que resumir años, décadas de jurisprudencia, diría que lo que buscan los jueces es un incumplimiento, pero no un incumplimiento menor. No que me deban un salario, no que me deban vacaciones, no que me deban horas extras, no que me deban indemnizaciones, que para mí son incumplimientos muy grandes. Que te deban el salario, que te deban indemnizaciones, son incumplimientos a la ley muy grandes, porque la ley dice, hey, paga salario, la ley dice, hey, paga indemnizaciones, y la sociedad no lo hizo. Si no lo hace, para mí podríamos pedir la aplicación de esta normativa. Sin embargo, la mayoría de la jurisprudencia es un poquito más restrictiva y pide incumplimientos mayores. El incumplimiento más grande que suele habilitar la responsabilidad solidaria e ilimitada de los presidentes de la CCA, de los socios gerentes de la SRL, tiene que ver con el trabajo no registrado. Si vos tenés un trabajador no registrado en una SA o en una SRL y un trabajador tuyo me viene a ver a mí, yo te voy a demandar. ¿Por qué? Porque la ley habilita demandar a el socio gerente de una SRL, al presidente de una SA, incluso si yo lo demuestro, como vamos a ver en el futuro, al controlador, etcétera, etcétera, cuando hay trabajo no registrado. No es tan fácil porque a veces la jurisprudencia exige más cosas. Por ejemplo, que tenga conocimiento. Yo tengo que probar que ese director, que ese socio gerente sabía que ese trabajador trabajaba de forma no registrada, que había un nexo causal entre el incumplimiento y ese resultado, básicamente. Entonces, lo que no hay duda es que yo puedo demandar al socio gerente de una SRL, al presidente de una SA, etcétera, etcétera. Pero no en todos los casos, tiene que haber un incumplimiento. Y vimos que el incumplimiento por excelencia es esto de trabajo no registrado. Sin embargo, esto es una limitación jurisprudencial, porque ustedes leyeron los artículos recién juntos, los leímos, y no decía qué tipo de incumplimiento. Decía incumplimiento a la ley. Y para mí que le deban un salario es un incumplimiento a la ley. Que le deban una indemnización es un incumplimiento a la ley. Pero, como el principio general es, hey, la sociedad es una persona jurídica distinta, un patrimonio distinto al de sus socios, vamos a fomentar el comercio, los jueces interpretan, se tiene que tratar de algo grave. Muchos jueces, cuando analizan el 14 que estuvimos analizando hoy, el tema de Telefónica, etcétera, etcétera, cuando analizan un fraude en los términos del 14, porque te registra alguien que no te tiene que registrar, te registra una persona que no es el verdadero empleador para aplicarte un convenio colectivo que te da menos plata, etcétera, etcétera, dicen, en estos casos también te lo habilito, porque acá hay fraude laboral. Entonces, algunos jueces piden como incumplimiento para habilitar la responsabilidad solidaria y limitada de estas personas físicas, el trabajo no registrado, y otros el fraude laboral, pero un fraude importante. Otros, para penetrar el velo jurídico, lo que piden es la mala fe que hace a la insolvencia programada. O sea, básicamente demostrar que también, como dije antes en los términos del fraude laboral, hay como un cascarón vacío, como que crearon esta sociedad pero es un sello de goma, etcétera, etcétera. En esos casos, si nosotros alegamos y probamos esta insolvencia a propósito, que el empleador haya dicho, demandame, total nunca vas a cobrar nada, y de repente pone ciertos bienes en venta y se quiere del país, etcétera, etcétera. Hay casos donde a través de estas herramientas se ha penetrado el velo jurídico y se hizo responsable a los socios. Entonces, por un lado, trabajo no registrado, y por el otro lado, un fraude laboral, una insolvencia programada, una mala fe, básicamente. Pero, hay interpretaciones muy restrictivas. Y una de ellas pasó hace poquito, el 10/7/2025, en uno de los últimos fallos de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, el fallo Oviedo, que yo en la Academia de Juristas, donde doy clase casi todos los martes en vivo del año, salvo feria, feriado o fuerza mayor, di una clase especial donde estuvimos analizando el fallo de la Corte, donde analizamos el fallo de la Sala,
que es un fallo muy bueno de Pirolo y de Massa, donde lo que había pasado es lo mismo que vimos en la clase de hoy. En un caso de Telecom o Telefónica, no me acuerdo, había un trabajador que se dedicaba a esto. Iba a reparar e instalar líneas de teléfono, básicamente. Y se demostró en ese caso que había un fraude. Y aplicaron el 14x29. Y el juez dijo, hey, el verdadero empleador es la empresa Telefónica. Y en los términos del plenario Vázquez, le hizo lugar a todas las indemnizaciones por trabajo no registrado de la vieja 24013, porque es un caso viejísimo que la Corte resuelve hoy, pero tenía sentencia de Cámara como hace 10 años en el pasado, básicamente. Y lo fundamenta en esto, en el fraude. No se trata de un incumplimiento menor, dice la sentencia de Cámara. Se trata de un incumplimiento muy grande, porque básicamente esta empresa subcontrató en un montón de empresas chiquititas de la construcción para pagar salarios más bajos, para pagar a destajo, para violentar muchos derechos, porque no solo le está pagando un salario menor al trabajador, sino que está desfinanciando el sistema de seguridad social. Pues no es lo mismo pagar aportes de un trabajador que gana 2 millones que de un trabajador que gana 1 millón. Entonces, el fraude es muy grande en los términos del 14. Entonces, en este caso, dijo la Cámara, la empresa Telefónica es responsable como empleador directo, la empresa constructora como solidario y los directores de la empresa Telefónica responden solidaria y limitadamente. Pero, la Corte, que quiero aclarar y hacer un paréntesis, que es la Corte más restrictiva que tuvimos en los últimos 10, 15 años. Recuerden que esta no es la Corte del 2004 que creó Aquino, que creó etcétera, etcétera. La composición actual de la Corte en materia de derecho laboral es muy restrictiva. Explica que en este caso esta sentencia fue arbitraria porque no debería haber hecho responsable a los directores. Si bien no se trata de una materia de derecho federal, pues una materia de derecho común, se metió diciendo, che, esta sentencia es arbitraria porque condenó a personas que no debería haber condenado. ¿Por qué? Dice la Corte. Porque en este caso en concreto no se demostró que estas personas sabían de este trabajo no registrado, que estas personas sabían de este fraude, porque es una sociedad muy grande esta empresa de telefonía y tiene muchos trabajadores. Y no conocían a Pepito y no sabían que Pepito estaba contratado de esta forma. Entonces, lo que dice la Corte es que nosotros tenemos que probar que este director, que este socio gerente, que este presidente de la SA, etcétera, etcétera, tiene conocimiento de este incumplimiento, que en este caso se trata del fraude y el trabajo no registrado. Si nosotros no probamos eso, la interpretación restrictiva, que actualmente es la de la Corte, nos puede rechazar la demanda contra el socio gerente o el presidente de la SA. Repito que para mí es un criterio bastante equivocado de la Corte. Es un fallo que tiene mucho contenido político porque uno de los directores condenados también tiene un cargo político en el gobierno actual. O sea, es un caso bastante polémico para estudiar en profundidad. Ahí está el video que lo explico con más detalle. Pero lo que quiero que entiendan es que cuando ustedes demanden a un presidente de una SA, a un socio gerente de una SRL, demuestren que tenía conocimiento o que debería haber tenido conocimiento. Porque no es lo mismo demandar a una SA de 2 trabajadores de 4 que una de 4.000. Porque hay muchos jueces que dicen, bueno, la verdad sabía o debería haber sabido, porque son 4 tipos en la empresa. Y si vos sos el representante legal, el responsable de recursos humanos, el responsable de esa sociedad, no podés decir que no sabía que Manolo trabajaba. Pero yo a mis clientes les pregunto, ¿cómo cobrabas la suma no registrada? Ah, ¿y quién te la pagaba? Che, y tal persona figura como socio gerente, tal persona figura como presidente de la SA. ¿Los conoces? ¿Alguien los conoce de tus compañeros? ¿Qué rol tenían? ¿Cada cuánto iban al establecimiento? ¿Alguna vez te dieron órdenes? ¿Te tomaron la entrevista para empezar a trabajar? ¿Te abonaban el salario? ¿Te hicieron alguna transferencia alguna vez? ¿Firmaste algún contrato con ellos? ¿Te autorizaron a hacer algún trámite? Tenemos que producir prueba para esto, porque nos puede tocar 2 tipos de jueces. Un juez que sea muy restrictivo y nos pida todo esto, o un juez que diga, bueno, la verdad es una obligación de resultados, vos incumpliste, vos tenés la responsabilidad, vos vas a pagar. Pero
La moraleja que nos deja esta interpretación restrictiva de la Corte en el fallo Oviedo es que porque demando a la sociedad y al socio gerente de la SRL o al presidente de la CA, automáticamente voy a ganar el juicio contra ellos. Porque capaz ganás el juicio, les pido, contra la sociedad, pero lo perdés contra ellos. Y vos decís, ¿para qué querés demandarlos? Bueno, primero que nada, porque a veces la empresa después es insolvente. Me refiero a la sociedad, se insolventa. En cambio, si vos demandás al que maneja la plata, la sentencia te la pagan, porque nadie quiere pagar con plata propia. Entonces, es una forma de empujar al cumplimiento de la sentencia. Además, es una forma de llegar a un acuerdo mucho más fácil. Yo tengo un curso de negociación de acuerdos laborales que dura como casi 4 horas y uno de los tips que doy es demandar a todos los que puedas demandar. Porque si vos demandás al socio gerente, al controlador, a un socio que figura como socio pero se porta, se convierte en un empleador en los hechos, tiene mucha participación activa en la empresa, en la organización material e inmaterial y personal, con fines económicos benéficos a esa organización, a esa empresa, en esos casos puede llegar a un acuerdo mucho más rápido. Porque esa presión hace que ofrezcan plata, que cumplan sentencias, etcétera, etcétera. Y si vos no haces ese trabajo de investigación, estás al horno. Y recuerden que esto es muy fácil. Se meten en Google, ponen boletín oficial. Recuerden que hay boletines oficiales de la nación y también cada provincia tiene el suyo. Si van, por ejemplo, al boletín oficial de la nación, ponen sector sociedades y avisos, ingresar. Acá ponen búsqueda avanzada. Ponen acá el nombre de la sociedad, de la SRL, de la SA, lo que sea. Vamos a poner Arcos Dorados. Y de repente les va a aparecer un montón. Se meten y dicen, mirá, Arcos Dorados Argentina. Perfecto, la quiero demandar. A ver, van a ver los avisos comerciales, los contratos sobre personas jurídicas, etcétera, etcétera. Si hay alguna reforma, se meten acá. Ven la fecha, se fijan cuál es el más actualizado. Todas estas son publicaciones del boletín oficial. Por ejemplo, acá hay avisos comerciales donde me puedo meter. Y acá, ojo que acá hay un aviso por cada empresa. Yo debería fijarme cuál es esta. Acá chiquitita. Y hay distintos avisos comerciales. Tengo que buscar el último que determine el último domicilio legal de la empresa. Tengo que buscar el último que determine quién es el presidente de la SA, quién es el socio gerente de la SRL, etcétera, etcétera. Y ahí en esa página figuran los domicilios actualizados. Todo eso está publicado en el boletín oficial. Entonces yo me meto ahí y me empiezo a leer todo el boletín oficial y digo, bueno, el domicilio de la sociedad, la sede social es esta, el presidente es Pepito con el DNI tanto, con tal domicilio. Entonces lo notifico ahí y los empiezo a notificar en el intercambio telegráfico. Esto es moneda corriente en derecho laboral. No hay obligación de mandarle telegramas a todos, pero sí lo recomiendo por cuestión de buena fe y por cuestión de negociación, básicamente para tener un acuerdo lo más rápido posible, si es que lo que busco es un acuerdo, básicamente. Y les tengo que recomendar esta perlita, antes de hablar un poco del intercambio telegráfico que recomiendo en estos casos, que es un video con el juez Magaloni, que es un crack, un genio, que hablo de exención de responsabilidad a socios, gerentes y directores y controladores, que se los voy a dejar acá abajo para que profundicen estos temas que son claves. Yo en las demandas que tengo en la Academia de Juristas, que las enseño paso a paso, etcétera, etcétera, siempre parto sobre un intercambio telegráfico que trata de ser lo más abarcativo posible. No quiero jugármela por el 14 o por el 30 o por el 31 o por el 26, porque a veces los hechos van surgiendo de acuerdo a la prueba y yo en la demanda hago planteos subsidiarios. Por eso en el intercambio telegráfico me gusta poner algo así, como que la presente emisiva se dirige a usted en su carácter de, y empiezo a tirar toda la cebolla, ¿no? Todas las distintas posibilidades. Empleador plural. Y o integrante de un conjunto económico. Y o responsable solidario. Conforme lo previsto en los artículos, y le pongo todos los artículos que vimos hoy, y o norma correspondiente, por las obligaciones derivadas de la relación laboral conforme se detalla a continuación. Y ahí explico todo. Para quién trabajaba, horario, jornada, intimo por lo que tenga que intimar, por trabajo no registrado, porque le dan el salario, por ius variandi o por lo que sea. Y eso básicamente
es como me atajo. Y a todos les mando el mismo telegrama, porque a veces no sé si el verdadero empleador es la empresa A o la empresa B, o capaz la empresa B es solidaria, la empresa A es empleador o viceversa. Entonces de esta forma me atajo. Algunos sostienen que el intercambio telegráfico hay que hacerlo a todos por una cuestión de buena fe. Otros dicen, no, a mí no me gusta, a mí me gusta tipo esperar y de repente en la demanda los notifico a todos y de esa forma tienen menos tiempo para contestar. Pero bueno, depende de la estrategia de cada uno. A mí me gusta mandarle telegramas a todos para generar más presión y tratar de llegar a un acuerdo lo más posible, básicamente. Porque no es lo mismo, no es lo mismo si sos un abogado de una empresa, negociar con un abogado que te intimó solo a la empresa, que un abogado que te intimó a la empresa, que te intimó a la otra empresa, que te intimó al director, al socio gerente, etcétera, etcétera. Todo esto que vimos hoy también es aplicable para otro tipo de asociaciones civiles o fundaciones, etcétera, etcétera, pero respecto a otra normativa importante que también usamos y explicamos en este video en base a las normas del Código Civil y Comercial y de ley de sociedades y las leyes especiales que tienen que ver con esas sociedades en particular. Y si llegaste hasta acá te diste cuenta que hacer este video fue un esfuerzo enorme porque no solo lo tuve que preparar, como lo hago siempre cuando doy una clase en la UBA, en la Facultad de Derecho, sino porque editar esto es un dolor de cabeza. Así que por favor, si querés apoyar este canal, deja un comentario, dale me gusta, compartíselo a un amigo el video básicamente. Y si querés sumarte económicamente, te cuento que hay una suscripción mensual que es más barata que una hamburguesa con papas fritas, que no solo te da derecho a más de 500 horas de clase de derecho laboral paso a paso, con ejercicios, con cómo hacer un telegrama, cómo hacer una liquidación, cómo hacer una demanda, clases en particular de ley de riesgo, de despido directo, indirecto, ius variandi, despido discriminatorio. Bueno, hay de todo, maltrato, hay un montón de clases. Además tenés la calculadora laboral inteligente que te hace en un minuto una liquidación completa antes y después de la ley bases. Y además hay una actualizadora de créditos laborales que te hace IPC, RIPTE, índice SER, con interés simple, interés compuesto, o sea, con o sin capitalización. Vos podés poner el 3%, el 5%, el 7%, tasa activa del Banco Nación, o sea, todo eso lo trae la suscripción. Y además, clases en vivo con Soy Jurista para hacerle las preguntas que quieras casi todos los martes del año, salvo feriado, fuerza mayor. Y todo eso es más barato que una hamburguesa con papas fritas. Y además, ayudás a que este canal de YouTube siga vigente. Te voy a dejar info de la Academia de Juristas acá abajo. Jurista, si sos miembro de la Academia, gracias. Sin vos esto no sería posible. Te agradezco un montón. Y si todavía te quedaste jurista hasta acá, después de todos esos agradecimientos, lo que se viene ahora son preguntas del público. Porque el otro día di esta clase en la UBA, en la Facultad de Derecho, en una materia intensiva de elementos. Y al final de la clase se me quedaron haciendo preguntas y yo las grabé y las voy a pasar ahora. Tengan en cuenta que justo ese día se me rompió la computadora, no le pude filmar, así que está todo filmado desde el celu. Espero que se vea y se escuche perfecto, pero son preguntas de la práctica que están muy buenas y están muy bien contestadas. Sí, una consulta tengo yo, no me quedó claro. Entonces, los socios dependientes son estos trabajadores que los pintan como socios, pero en realidad no lo son. O sea, vos tenés dos mundos, ¿no? El ser y el deber ser. El trabajador en la vida real va a decir, che, vos me deberías haber registrado como trabajador. Yo tengo los derechos de un trabajador. Y la empresa va a decir, nada, pará, ¿de qué estás hablando? Vos sos un socio autónomo, un empresario, que formás parte de esta sociedad, pero como dueño, digamos, no como empleado. Y la lucha jurídica va a estar en los detalles, en la prueba del expediente. ¿Y qué prueba va a requerir el juez? Todos los rasgos de la dependencia jurídica, técnica y económica que ustedes vieron. Y una de las formas de determinar eso, por ejemplo, es en los beneficios, en quién establece los procesos, en qué responsabilidades tienen, etcétera, etcétera. Porque a veces te dicen, vos sos socio, pero en realidad te abrieron un monotributo para que vos factures las prendas de ropa que se venden en Once, pero vos no controlás la plata, no tenés acceso a tu cuenta de Mercado Pago, no tenés acceso a tu monotributo, pues te lo hace el contador de la empresa, y se orquestó todo un fraude con el único fin de no pagarte vacaciones, no pagarte aguinaldo, no pagarte aportes, y que encima después se te complique reclamar una indemnización laboral.
¿Se entiende cómo funciona un poco en la práctica? Sí, perfecto, súper claro. Muchas gracias. No, por favor, cuando quieran. Profesor, si yo quisiera, yo soy empleada, suponete, ¿viste las concesionarias que están dentro de los aeropuertos? Mm, Eh, y ahí en ese caso, donde vos tenés una empresa privada que es Arnequian, lo tenés a Aerolíneas Argentinas que es estatal, y el tipo que es que tiene la concesión, ¿a quién te dirigirías vos en un tema? Mirá, el gran secreto acá es que es muy fácil malinterpretar la norma en el caso en concreto. Y las habilidades que tenemos que tener nosotros parecen más de un detective que de un abogado a veces. Yo lo primero que hago es analizar jurisprudencia. Incluso en el PJN, si ustedes se meten, vamos a ver si lo puedo hacer, podés buscar por demandado y pones el nombre de las empresas. Y ves cuántas veces lo demandaron. Y te pones a ver cómo hicieron la demanda y cómo hicieron la contestación. Y buscas jurisprudencia. ¿Cómo lo condenaron? ¿Por el 29? ¿Por el 30? ¿Por el 31? Y más o menos vas teniendo una idea. Otra cosa que ayuda mucho es hablar con los sindicatos, porque a veces hay muchos tecnicismos que capaz en el día a día se pierden y hablas con el delegado, hablas con el abogado del sindicato y te da cierta luz, digamos. Y después, cuando vos tenés dudas, hacés planteos subsidiarios. O sea, señor juez, para mí es esto, subsidiariamente es esto. ¿Para quién está habilitado el aeropuerto Aerolíneas 2000? Tal persona jurídica, pum, voy a ir por el 30. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué tarea está haciendo? ¿Está vendiendo boletos para quién? ¿Para Flybondi? ¿Para esta empresa? ¿Para la otra? Porque capaz, además de ir por el 30 contra, no sé, Aeropuertos 2000, capaz puedo ir ya sea por la cesión de una actividad normal, específica y propia, contra, no sé, Flybondi, porque solo le vende las cosas a él, ponele, eh, o como que es muy casuístico. O sea, lo mejor que les puedo decir es que no se sientan burros porque no entienden, porque el juez que más sabe también se marea. Y eso lo demuestra la jurisprudencia, que a veces es contradictoria en los mismos puntos, digamos. ¿Por qué? Porque la situación de hecho va mutando y el empleador que se da cuenta que tiene un agujerito, lo va creando y la realidad se va moldeando. ¿Se entiende? Entonces es muy complejo y hay que argumentar de todo y eso te ayuda mucho entendiendo bien los detalles y pidiendo prueba en poder la demandada, como los contratos que se firman entre ellos, qué control tienen, quién los sanciona, quién le da las vacaciones, quién le paga el salario, quién se beneficia de las tareas de forma directa e indirecta, quién establece los precios, los procesos, como que... Y acá, clave, artículo 14, principio, la primacía de la realidad. Y artículo 5, ¿quién organiza todo esto? Todos estos medios materiales, inmateriales, ¿qué sería la empresa acá? ¿Se entiende? Así que, como le digo muchas veces a mis alumnos, que yo doy clase los martes a abogados, no te puedo dar el pescado, pero te puedo dar la caña de pescar. Bueno, pero no sé si será la caña de pescar, pero en Soy Jurista tenemos videos sobre responsabilidad solidaria y sobre muchas otras cosas más de derecho laboral práctico, ¿verdad, profe? Sí, y tengo videos con voz increíbles que se los recomiendo a los alumnos, de prueba testimonial, muy bueno, práctico, de indemnizaciones que hicimos hace un mes. Así que encantado de estar acá, estimado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Si no, te agradezco mucho, Esteban. Fue una clase muy intensa, muy precisa, muy clara. Y ha sido un honor que una persona a la que todos conocemos haya accedido a estar acá con nosotros para dar esta super clase. ¿Alguna pregunta más, algún comentario más? Si no, liberamos al profe y terminamos la clase. El honor es mío, estimado, te agradezco y disculpen la demora. Tenía todo preparado el PowerPoint, todo para grabar, para filmar, pero bueno, así quedó. Bueno, muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todos y a todas. Y ya saben que en Soy Jurista tienen videos sobre responsabilidad solidaria y sobre muchísimo más, alguna de cuyas clases seguramente van a ser materia del próximo parcial. Así que nos vemos mañana con la gente del recuperatorio, solamente, para el resto no hay clases.
y nos vemos el viernes en la facultad. Chau chicos, muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Jurista, no te olvides de suscribirte, dale like, compartir el video porque la vida te da problemas. Y soy Jurista, soluciones. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo derecho laboral argentino. Deja de ver memes y mira videos de Soy Jurista. Abrazo.